¿De Astronomía. Galileo? ¿Eh? ¿Eso significa que andas bien o que recién empezaste a estudiar? No, no, hace un lote empecé. Eh, complicado conjugar tiempo a veces, Normal. pero voy bien, voy bien. Y el tema primero o sea, ¿cuál es el foco en Galileo? O sea, no lo Bueno, llevo mira, a en comprender del Galileo todo. tenés dos focos principales, así, cortando muy grueso. Sí, El primero es la importancia de la ciencia para conocer la naturaleza y la diferencia con la palabra santa, o sea, en qué medida conocer la palabra santa es conocer un camino hacia Dios y conocer la naturaleza es otro, es decir, la legitimidad de la ciencia como conocimiento, digamos, por decirlo en forma gruesa, del mapa de Dios, digamos, para hacer el es, mundo. eso con respecto a la ciencia. Sí. Bien. Y por el otro lado de la fe, el camino para la salvación, la palabra santa. O sea, en ese sentido, en principio no se encontrarían. Bien. Sería distinto leer la Biblia que hacer ciencia. Por otro Mm. lado, hay momentos en los que Galileo sostiene que la ciencia ayuda a comprender la palabra santa, aclara cosas oscuras, que ahí son las partes un poco más jugadas, porque la Biblia en algunas cosas con la nueva ciencia sí se contradice. Claro. Entonces Claro, cuando ahí, él empieza a retomar a San Agustín, que habla de que el Espíritu Santo en sí no nos enseñó el camino para determinar si la Tierra bueno, si la Tierra giraba alrededor del Sol o el Sol giraba alrededor de la Tierra. Como que el Espíritu Santo no se metía en esos problemas. ahí es cuando se está separando Biblia de ciencia. Bien, El tema es que después hay momentos en los cuales dice, bueno, pero tampoco se puede separar todo, la ciencia ayuda a interpretar la Biblia. Son pasajes breves, pero están por ahí. Son como los dos puntos. Y bien. después los argumentos que él usa, ¿no? Justamente, ¿por qué experimentamos? ¿Por qué tenemos esta capacidad? ¿Por qué Dios nos creó así? Esos argumentos a favor de... eh, Sí, ahí es cuando habla de por qué Dios nos habrá dado el cuerpo y la razón, si no es que no querramos que lo utilicemos. Está exacto, hablando de eso, básicamente. básicamente. Mm, claro. Va por ahí. Y esos son más o menos las dos susurros, líneas Mm. gruesas, digamos, de la carta de Galileo. Claro, y cuando habla o sea, de lo que se entiende la imagen mecánica del mundo, en cierta forma está respondiendo a la imagen mecánica que Dios otorgó al mundo. Bueno, ahí es complicado, porque justamente, por un lado, la imagen mecánica del mundo lo que no tiene es un... Lo difícil de explicar es por qué una imagen mecánica tendría un Dios creador. Porque si nosotros pensamos, perdón, si nosotros pensamos en, a ver, déjame pensar, eh, en cómo funciona un fusil, Sí, ¿no? Nosotros sabemos que eso supone una serie de leyes mecánicas, ¿no? Hay un disparador, una velocidad, un peso, una materia, pa. mm, Todo eso no depende de la intención de diseñar un fusil. Al contrario, es porque sabemos todos eso que podemos pensar en diseñar un fusil. o sea, Dios vendría a ser la respuesta de por qué existe una imagen mecánica del mundo. A medida que No, nosotros lo podemos... ahí es complicado.
justamente ahí es donde Dios no viene en la imagen mecánica del mundo terminó sacando a Dios del mapa. No es que Galileo quisiera hacer eso en su momento, Mm, pero, pero en el fondo es lo que terminó pasando. Nosotros hoy en día no pensamos, vos en ningún momento, ¿te acordás el chiste ese que yo les ponía en la carpeta de Moderna, de los científicos en el pizarrón haciendo las ciencias? Y en el paso 2 aquí ocurre un milagro. sí, Bueno, eso salió de la ciencia, eso ya no ocurre. mm, claro, Para nosotros Dios no forma parte, digamos. Podemos creer en Dios, eso depende de cada cual. Pero cuando la persona hace ciencia, incluso la persona que va más a misa y todo lo demás, no está pensando que si hay una cosa que no entienda, entonces debe ser porque Dios lo quiso así. Y cuando vos tenés causas mecánicas, las causas mecánicas no son llamadas causas ciegas. ¿Por qué? Porque es como que el mundo es un mecanismo puesto a funcionar que no requiere de ningún creador. Es una enorme casualidad, está. ¿no? O sea, ponele, vos tenés una hermana, ¿no? Sí, Los dos son hijos de tus dos padres. sí, Bien. Ustedes dos comparten una composición genética. sí, Ustedes no son idénticos. no, La combinación ahí, o sea, las leyes de la composición genética son las mismas. ¿Para dónde arrancan esas leyes? Es otra historia, claro. ¿no? No hay Entonces, receta, básicamente. no hay un modelo, no hay un diseño. Ah, se quita la idea del Dios como gran diseñador. En todo No, caso, se lo deja como el gran diseñador del todo, pero no como el diseñador de las partes. Se lo pone en una situación muy complicada. Es una especie de idea de, bueno, Dios hizo así y dejó la cosa funcionando. Y se fue, claro, la mira de arriba. Entonces, si algo. vos decís, eh, nosotros decimos, podemos decir, eh, qué sé yo, ¿por qué existen ay, yo qué sé, ¿por qué existen por qué existen las langostas? Porque sí, Bueno, tienen un fin ecológico. Por supuesto, cuando están en situaciones descontroladas, para los seres humanos que hacen plantaciones, se convierten en plagas. Pero la plaga no surgió porque la langosta existe. La langosta es un bicho que come ciertas cosas. claro. Después se hacen plantaciones, se empieza a alterar el funcionamiento del ecosistema y empiezan a aparecer en forma de plaga. Entonces, profe, esta idea de casualidad, por decirlo de alguna manera, de, o sea, está enfocada necesariamente a romper la idea deductiva, o sea, los modelos deductivos de los griegos, en el Ah, sentido de que con la observación y la experimentación se ponen en juego como lo particular. Entonces no podemos como hablar de grandes modelos como tal. no. Mm, El tema es que nosotros hablamos de grandes modelos, pero no grandes modelos como eh, Yo lo hablo pensando en Aristóteles más que nada.
Claro, lo que pasa es que vos ahí en Aristóteles entras en otro tipo de relación con Dios. Aristóteles tenía un primer motor. En eso Aristóteles no tenía ningún problema. Dios Claro. se podía tomar los olivos cuando quisiera. Lo que sí Aristóteles creía es que había una forma, una imagen, que era la causa de que la cosa fuera. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, bueno, a ver, ¿cuál es la causa de que vos estés tomando mate ahora? No me digas que porque te gusta, pero bueno, de que vos tengas un mate de la forma en la que tenés. Bueno, porque hubo alguien que lo hizo así, lo pensó, agarró el material, y lo armó, ¿no? Sí, Ahora, esa es la respuesta de alguien que simplemente está pensando en el mate como un objeto de uso para consumo y tal. Ahora, ya si alguien quisiera hacer la explicación física de cómo existe ese mate, en todo caso tendría que explicar los materiales, cómo lleva ahí. Parece que nada tiene que ver con qué es la cosa cuando hablamos de física. No importa si es un mate, si es una chimenea, si es un celular, si es... Lo que importa es que es una cosa con peso, con... No importa si es un fusil, las leyes de mecánica se aplican las mismas que al mate. Vos podés, claro, si vos querés matar a alguien, tirarle con un mate, no es lo mismo que darle un balazo. claro. Pero las leyes que se aplican son las mismas. Ya Mm, si vos lo pensás desde una teoría del diseño, desde una imagen creacionista del mundo, que es la imagen contraria a la mecánica, entonces ese mate tiene esa forma, tiene un motivo y tiene un porqué, y ese porqué está pensado por una entidad inteligente. claro. En la imagen mecánica se pierde la teleología, se pierden los Teleología. fines de las cosas. Sí. Claro. Y ahí el tema es justamente, o sea, o pasan a estar en lugares distintos, porque a fin de cuentas, esa es la diferencia entre las causas ciegas y las causas lúcidas, ¿no? O sea, para Kant, por ejemplo. La naturaleza tiene causas ciegas, la moral tiene causas lúcidas. Nosotros no actuamos porque hay una fuerza que nos empuja. Actuamos porque queremos que haya o un bate o un fusil. No queremos que haya cualquier cosa. Claro. No mentir es un concepto que guía la acción. Ahí ya había entendido un poquito más. Está. Eh, si Ahora vos cobra un poco pensás, más sentido eso de la imagen ¿por qué mecánica de mente. existe el ser humano para nosotros desde el punto de vista de la ciencia? Por casualidad, porque hubo un Big Bang, los elementos empezaron a ir para un lado, siguiendo ciertas leyes, se cruzaron unos con otros, hicieron pim, pum, pam, pim, chin, 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 se cruzaron ahí, aparecieron Y unos llegaron. microorganismos y después de repente salieron del agua, se subieron a los árboles, les salieron pelo, bajaron y de repente seres humanos. Pero no hay una idea de Dios creando al ser humano a imagen y semejanza, su imagen y semejanza. Claro, como el mecanismo de autodescubrimiento de Dios. Y... Mecanismo de autodescubrimiento de Dios. Sí, ¿no es en Escote Oriúgena? El ser humano es la mejor de las creaciones para conocer a Dios. Creado por él para Sí, autoconocerse. sí, 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 sí. como, Sí, bueno, los medievales ya fueran porque Dios estaba hecho a imagen y semejanza del hombre, porque el hombre era la clave para ver a Dios, siempre le iban a encontrar la vuelta. sí, obvio, se lo encontraron ahí, pero... Bueno, para Y la ciencia moderna esa imagen se elimina, con lo cual se eliminan muchas imágenes, porque nosotros hablamos de Dios, pero también hay cierta imagen mágica del mundo. claro, Si nosotros nos encontramos caminando por la calle, no vamos a pensar que es el destino, vamos a pensar que es casualidad. De repente, algunas veces a la gente le gusta pensar en el destino y tal, pero en general lo primero que pensamos es, uy, qué casualidad. claro. Sí, sí.
Bueno, eso es porque básicamente nosotros ya no tenemos una imagen mágica del mundo, no es ¿por qué me habré cruzado con Francisco hoy? ¿Señal de qué será esto? Claro, es casualidad. Que sí. Entonces, la imagen mecánica del mundo es, de alguna forma, una imagen que podrás creer en Dios o no, pero para explicar la naturaleza no lo necesitas. ¿Por qué? Porque no hay un acto de pensamiento detrás del porqué, del cómo se dan las cosas. Ni siquiera hay un porqué, hay un cómo. Las cosas pasan así. Si yo tiro esto, cae. Punto. No cae porque yo quiero. Si yo quisiera que fuese para arriba, no iba a ir para arriba. Puede ir para arriba, pero iba a Claro. bajar después. Yo puedo hacer las cosas conforme a las leyes. Y si no, no las puedo hacer. Y chao. Mi Bien, capacidad de crear está limitada por lo que el las mundo me leyes permite físicas. hacer. Claro. Eso por un lado, viste, con Galileo. Y Bien. después tenía dos dudas, pero son más sencillitas, creo que en Descartes. La primera es que, o sea, cuando nosotros hablamos de ideas claras, o sea, él dice a la percepción y manifiesta un espíritu atento. O sea, lo que está queriendo decir es que son como autoevidentes, ¿no? Despacio, despacio y con claridad. Cuando él habla de ideas claras Sí, y distintas, cuando él se está sí. refiriendo a clara, yo lo que anoté que él dice a la percepción y manifiesta un espíritu atento. O sea, lo que él está hablando es de autoevidente, ¿no? A ver, Con ideas claras. sí, las ideas claras son, eh, Intuiciones más que nada, ¿no? primero que nada, las intuiciones son intuiciones porque son inmediatas, pero eso no significa necesariamente que sean claras. Bien, En general sí, pero está. O sea, yo puedo tener una intuición confusa. claro, Una intuición básicamente es una percepción inmediata. No hay nada, no hay ningún razonamiento entre medio de esa idea y yo. claro, Ahora, es clara cuando todos sus elementos aparecen ahí. Ya si los elementos faltan, ya la cosa viene a ser oscura. claro. No, si yo tengo, a ver, qué sé yo. No, pues él en un momento duda de por ejemplo, se propone, o se propone no, pero tiene la intención de probar si las matemáticas y la lógica son claras y distintas. Sin embargo, ¿no? Él las ve como claras y distintas. La pregunta es si él no estará engañado. Claro, ahí es cuando surge la incomodidad, por así decirlo. El Si, problema no es si son claras y distintas, el problema es si a pesar de ser claras y distintas son falsas. o sea, pueden existir ideas claras y distintas a que sean falsas. Bueno, existir puede ser, existir siendo verdadera ya no sería tan razonable. Claro. Porque vos sabés que estuve Porque, a leyendo, ver, nosotros cuando hablamos de la matemática siempre hablamos de ideas muy simples, decimos 2 y 2 es 4, claro, pero la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 358. no está claro. Digo, ahí ya las cosas se empiezan a oscurecer. No empiezan a estar todos los elementos así. Pensá en un teorema. Sí, claro. O sea, sí, pueden estar todos los elementos ahí. Pero si vos tenés una variable que te está faltando, todos los elementos ya dejan de estar. Nosotros siempre estamos pensando en una matemática muy elemental, que ciertamente no era la que manejaba Descartes. No, no, claro. Por eso, sí, por eso. Claro, Y es distinta cuando es distinta de otras, cuando no se confunde con otras.
Claro, cuando no precisa de otras ideas también para definirse, ¿no? No las precisa, pero además, frente a otras, se distingue con claridad. Está. Entonces, eso en matemática nosotros lo tenemos como modelo de claro y distinto, pero basta pensar un poco cuando estamos aprendiendo, nosotros no resolvemos un teorema a golpe de vista. Se pasan años investigando esas cosas. Claro. Y no están tan sujetos a una percepción inmediata. Pi, como siempre les Claro, insisto. él. Pi todavía hay una computadora que todavía lo está calculando a ver si se termina o no se termina. mm, sí, obvio. Sí, que después de eso, cuando salga, se va a verificar con otras Cuando computadoras. salga, si sale, porque puede ser potencialmente infinito y seguir Mm, siendo potencialmente infinito. Ahora, cuando vos decís 3, 14 y 16, ya no tenés una idea clara y distinta de lo que es en realidad pi. mm, Estás teniendo una idea más confusa porque no están todos sus elementos y que no es distinta porque en realidad ese recorte lo haces para operar, hacer ciertos cálculos básicos, como la superficie del círculo. claro. Pero que sea un número infinito potencial, eso es otra historia. Claro, porque yo que estuve leyendo en el prólogo del libro, en algún momento se habla A mí me encanta de porque me hablan del prólogo del libro como si todos los libros fueran el mismo. Es el libro, leemos la Biblia y entonces. sí, el de las meditaciones metafísicas, el que vos habías subido, que estaba el discurso del método, estoy buscando, Ok, ok. ¿Qué discurso del decía método, el prologuista? de que hablaba de la hipótesis del genio maligno, de por qué recurre a una hipótesis del genio maligno. Por más que las ideas sean claras y distintas, como por ejemplo esta de la matemática, podrían llegar a ser claras y distintas, existe un problema de medios. Es decir, el medio es confuso, el medio no es tan claro. Entonces, eso nunca lo El, había visto de esa manera. el lenguaje Entonces, siempre puede ser engañador. Eso ya para Platón era así. claro. Y eso nunca, la verdad nunca lo había visto, eso como curiosidad, nunca le había prestado atención que en realidad el problema del genio maligno era, no se está preguntando si es posible conocer, sino qué es posible conocer con claridad y distinción. Sí, pero además se está preguntando en base a qué fundamentos podemos hacerlo. Claro, ¿De dónde está el fundamento de esas ideas? claro, que luego de eso se pregunta por el origen de las ideas. Si se pregunta El si algunas origen son aparece innatas. después, pero no es exactamente lo mismo el origen que el fundamento, si bien están relacionados. Porque Mm, vos podés decir que las ideas aparecen. Ahora, su fundamento está en pruebas lógico-matemáticas o está en su correspondencia con la realidad. el de Austral, el de Ciencias y Humanidades. Sí, yo ese no lo leo de hace una eternidad. Este, Está bueno. no digo que no, me parece muy bien. La idea del genio maligno, el tema para Descartes es que la lógica justamente gozaba de una certeza. Ahora, ya si empezás a empujar un poco, la lógica cartesiana era aristotélica. Claro. Y la lógica aristotélica a nosotros hoy en día ya nos parece una cosa elemental, poco potente, como mucho nos sirve para hacer modus ponens y modus tollens, pero después Mm, la silogística nos parece como, bueno, está muy linda, pero sí, claro. no nos ayuda en nada a hacer otras cosas. Y la matemática, supongo que Descartes lo tenía más claro que nadie, que todavía faltaba mucho para avanzar.
Sí, Nunca se olviden que Descartes es anterior a Newton. Sin Descartes no hay Newton. Y no sin Descartes filósofo, sin Descartes matemático. sin dejar matemáticas en el film. ¿Cómo querés hacer ecuaciones? ¿Cómo querés inventar el cálculo sin ejes cartesianos? Claro, lo inventa Descartes. Bueno, Bueno, le pusieron ese nombre, digo, después, pero estuvo ahí, sí, seguramente fue uno de ellos. seguramente estuvo. Y después una pregunta, profe, de un pasaje puntual que, o más que nada, hay una cosa que no comprendí. De la primera Ahora, meditación. volviendo al genio maligno. El genio maligno Sí, aparece porque justamente él cree firmemente que la lógica y la matemática son verdaderas, pero no ignora que se podrían pensar distinto. ese es el punto que quiero llegar. O sea, 2 más 2 es 4, pero si alguien Sí. dijera, no, 2 más 2 es 5, nosotros en principio pensaríamos, acá hay un problema de lenguaje, lo que esta persona piensa que es 2 más 2 no es lo mismo que lo que pienso yo, o lo que esta persona que piensa que es 5 no es lo mismo que pienso yo. Mm, Ahora, si quiere hacer una matemática distinta, y de nuevo, nosotros en el tema de 2 más 2 es 4 no tenemos ese problema, pero si empezamos a ir a matemáticas, a teorías matemáticas más complejas, la cosa se empieza a complicar. No es lo mismo una geometría euclidiana que una geometría no euclidiana. claro. O sea, a veces la simplificación ayuda porque nos permite ver algunas cosas, pero otras veces también confunde. Mm, sí, claro. Vos date cuenta, ¿no? O sea, sacándolo ya desde el plano de la matemática, no es lo mismo el mundo explicado por la física mecánica que explicado por la física relativista. Claro. Y no hay un paradigma unificador para ambas. Conviven. Claro, incluso en la idea de una ciencia cuantitativa y cualitativa, como después pasó con Bacon y Galileo, que en cierta forma luego empezaron a convivir los dos enfoques experimentales. Sí, en general el predominio de la cuantitativa se hizo muy firme, muy sólido. Ya el aspecto cualitativo depende de El área, interpretación. más que nada. Sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, sí, estuve leyendo que en la geología también se En la, utilizaba mucho. Geología. bueno, claro, pero ahí entras ya en un ámbito distinto, ¿no? Mm, Porque ámbitos diferentes tienen formas de funcionar diferentes. claro. Bueno, La teoría de la gravitación universal vale acá, vale en Saturno, vale en todos lados. Las capas geológicas que hay en Colonia del Sacramento no son las mismas que hay en la Antártida. Ya. Las leyes serán las mismas, pero cómo funcionan esos, ah, este, claro, cómo funcionan los elementos combinándose varía. Sí, sí, necesariamente tienen que ir a diferentes, apelar a distintos recursos. claro. Pero bueno, Bueno, sí. y la última consulta, profe. Viste que en la primera meditación, ¿eh? Sí, Viste primera que meditación. en la primera meditación, bueno, Galileo, Descartes empieza cuestionando los sentidos, primero con los locos y luego con los sueños. Y en algún momento él hace una analogía de la experiencia de los sueños con la de los pintores. Yo mucho no la entendí la analogía. Y en algún momento él habla de las cosas generales que suceden en los sueños y suceden lo que aparentemente es la vida real.
y habla de que las cosas generales son los ojos, la cabeza, la mano, y que no son imaginarias, sino reales y existentes. Eso está hablando de que es una percepción, Sí, son o está percepciones. hablando de que en ambos ámbitos, eh, ¿cómo decirlo? En ambos ámbitos podemos decir que esas cosas son generales porque se comparten como para poder confundir una con otra. Porque viste que habla de los pintores y los sueños con el tema de los colores, que son las cosas generales. Y luego las magnitudes y las No, proporciones, los ¿entiendes? colores son las más particulares, las magnitudes son las más generales. Las magnitudes son. Ahí va. Digamos, Sí, no, ahí lo que pasa es que tenés que ir con cuidado leyendo qué es lo real y existente, ¿no? O sí, sea, lo medible para Descartes siempre es más real que lo meramente perceptible. Entonces, si yo hago un dibujo de Francisco en blanco y negro o un dibujo de Francisco en colores, para Descartes eso no genera demasiada diferencia, mientras se vea que es lo principal. Ya si lo hago distorsionado en tamaños, cambia completamente la imagen. claro. Dentro de cierto marco tenés la caricatura, ya después te vas a algo Sí, lo irreconocible. abstracto. O irreconocible, o sea, ¿cómo sabemos que sos vos? O si pongo una oreja acá y la nariz acá y un ojo acá, digo ya, Francisco, ¿quién dice que sos Francisco? Ah, entonces cuando está hablando de las cosas generales en los sueños y en vigilia, está hablando de, cuando habla de ojos, cabezas, manos, son las cosas que nos podrían llegar a hacer confundir de que unas son reales y las otras no. Es decir, la corporeidad, nosotros podemos situarla que en un sueño no podemos ver las manos, o podemos, por ejemplo, vernos a un espejo, o yo te puedo ver a vos en un sueño, que si yo te viera en la misma, en la realidad, se podrían confundir por esas cosas generales. Claro. No había entendido cómo, no había podido como comprender Vos ese en pasaje. el sueño, porque no es memoria, puede ser un recuerdo, pero el sueño no es memoria, porque vos lo que estás es poniendo las cosas en otra situación en el sueño. Podés recordar, pero el recuerdo nunca es exacto. Sí, sí, Entonces, ahí es que aparecen las diferencias, esas cosas que por un lado nos parecen similares y por otro lado nos confunden. Pero lo importante ahí es cómo él se va separando de los sentidos, porque los sentidos justamente confunden y no son una fuente de conocimiento cierto. Porque a fin de cuentas es el pensamiento la base de todo conocimiento cierto. claro. Entonces, no un poco contra Locke. ¿Por qué conocemos? ¿Por qué entendemos? ¿Por qué sabemos? Porque pensamos. Locke que diría, no, ¿por qué sabemos? Porque percibimos. Sí, claro. ¿Por qué no es posible que una cosa sea y no sea? Para Descartes. Porque es una ley del pensamiento para Locke. Porque es algo que vamos aprendiendo. O sea, Muy digo desde muy chiquitos, todo lo que vos quieras, pero lo vamos aprendiendo. claro, o sea, está también como dijera Descartes en su empresa, ¿no? De buscar, ¿verdad? ¿Cómo es? Clara, distinta, firme. No puede llegar a momentos Sí. de contradicción. Bueno, Locke tampoco y no pretendía partir de ideas claras y distintas. Mm. Contradecirse es algo que en general, salvo los psicoanalistas, nadie quiere. Y los Claro. psicoanalistas no se quieren contradecir, ellos quieren que te contradigas vos.
Me pasa, me pasa. Mm. Ah, Este, pero. No, no. Era eso más que nada, era como lo que me tenía un poco preocupado. bueno, sí, Como. sí. Y te tranquilizó, entonces, Sí, 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 sí. Sí, me reservió sobre todo eso de Galileo. O sea, porque como que a rato no comprendía por dónde quería ir. O sea, teniendo en cuenta como lo que, como las pautas que vos nos pusiste, viste, está que la oposición entre fe y razón, oposición entre observación, instrumento y condición de experimentación, eso sí, pero la imagen mecánica del mundo me tenía como que no llegaba a comprender del todo hacia dónde iba. Y tal, y ese cuando, es el concepto más complicado, o sea, yo no voy a preguntar, o ni creo que nadie, cuál es, cómo se explica la imagen mecánica del mundo. Es para que tengan en cuenta una idea de algo que estaba empezando a gestarse y que marcó. Pensá en sí, es que, Adorno y Horkheimer, en la dialéctica de la ilustración. Es una crítica a la imagen mecánica del mundo casi, en su claro, versión instrumentalista. claro. O sea, Sí, es que por lo que estuve leyendo cómo de Galileo, usamos el conocimiento mecánico. claro, es que por lo que estuve leyendo como que, no me acuerdo, que yo sé que es importante, pero ahora no me acuerdo, el material complementario de Galileo, que decía que con sus observaciones lo que terminó sucediendo es que desde su tiempo hasta Galileo, hasta Galileo, hasta Newton no cesaron las discusiones sobre en torno a los astros, por decirlo de alguna manera. Y en Entonces, Newton tampoco cesaron completamente. De hecho, no te olvides que hay cosas que se siguen discutiendo hasta ahora, pero se sí, calmaron un poquito. claro. Mira, acá tengo Galileo consiguió con sus observaciones lunares, posteriormente con su trabajo en torno a la fase de Venus, la aparición de Saturno, entre otras, que la observación telescópica reactivara un debate sobre la física celeste que no cesaría hasta los tiempos de Newton. Mm, Sí, cierto debate no cesaría hasta los tiempos de Newton y probablemente tampoco cesase después, pero sí es verdad que se aplacó. Por lo menos se aplacó, ¿no? se compartían ciertas reglas. No había que, nadie que, o sea, todavía hay terraplanistas, pero no había Sí, nadie científicamente acreditado que dijera, no, no, esto está mal. claro. Sí, ¿no? Como que estaba pasando muchas cosas entre medio, ¿no? Pero, ¿Sí? pero está. Bueno, era eso, profe. Muchas gracias. Bueno, mi agenda sigue abierta hasta el lunes. Ahora tengo que seguir con otra estudiante de moda. Está. Yo por ahí, no sé si tiene para el lunes a la mañana, por ahí. Sí, creo que tengo. Y si no me Porque yo el escribís, lunes. armo, porque yo a veces no, o sea, no pongo todo el día, porque si no me pone No, claro, pesado. yo. Pasa que yo de tarde entro a trabajar a la 1 y salgo a las 9. Si Entonces, ves que no hay, me escribís para ver si puedo. está. Si no, ¿Está? sí, sí. Si no, está. El otro día que podría ser el domingo de tarde, después de las 2 de la tarde, pero no, Domingo está. creo que hay a las 6, pero también puedo. O Sí, sea, esa hora, perfecto. bueno, vos fíjate y me escribís y ahí organizamos. Si no está, si no hay disponibilidad, me avisas y Está. coordinamos. ¿Está? Ah, muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias, Por me sacaste de favor, eso que. un gusto. Muchísimas gracias. Dale, Bueno, que pase profe, que bien. pase bien. Nos vemos. Chao, chao.